NBI, Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Al mediodía, echando la red. La medicina perfecta que sana al mundo. Palabra y oración. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. Levanta tu voz. Bueno, mis amigos y mis amigas, bendiciones para todos. Bienvenidos a este espacio especial de mediodía. Tiempo de ministración, tiempo de palabra especial, alimento para tu alma. Como le hemos llamado, echando la red, el culto del mediodía. Invitados especiales siempre están con nosotros, nos acompañan cada mediodía, cada tarde. Buen provecho para los que almuerzan, recibiendo ya el almuerzo y el alimento para el cuerpo, pero también aquí tenemos el alimento para el alma. Y hoy está con nosotros, como lo anunciamos, el evangelista Joseph Vargas, que ya se encuentra ya listo para compartir esa palabra tan especial que Dios ha puesto en su corazón. Evangelista Joseph Vargas, bienvenido. Gracias, Javi. Qué bendición estar en esta hora con ustedes. Gracias también a Juan Carlos y a toda la administración. Muy alegre de poder dirigirme a este pueblo tan hermoso. La audiencia de Nueva Vida es la favorita. Y quiero empezar en este día, declarando sobre ti, pidiendo a papá la bendición de Dios. Que te bendiga el Señor en este día. Te guarde Dios, la bendición de Jehová sea sobre ti, la que enriquece y no añade con ella tristeza. La bendición de Dios sea sobre tu casa y sobre los tuyos en este día. Bendiga a Dios tu canasta, tu alteza de amasar. Te bendiga en la ciudad y en el campo, de día y de noche te guarde el Señor de todo mal. Gracias por estar en sintonía en este día. Me siento muy alegre en compartir con ustedes el mensaje de hoy. Pareciera absurdo, Avi, hablar de alegría y esperanza en un día como este. Un manto de temor ha cubierto el mundo entero. Los noticieros se han convertido en portavoces del terror y la muerte. Parece ser la palabra común de todos los días. Todos los días se menciona en los canales televisivos y en los medios el término enfermedad y el término muerte. Un manto de tristeza ha cubierto las naciones. Europa vuelve a derramar lágrimas como lo hizo en el 14 por la guerra y en los 40 por la locura de Hitler. Los hospitales en muchas partes del mundo no dan abasto. Sin embargo, yo no quiero traer malas noticias. Vengo bajo la unción del Espíritu Santo para dar buenas noticias. Las buenas noticias son que Jesús de Nazaret entró en la sinagoga, abrió el rollo de Isaías 61 y comenzó a leer la porción escritural diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
En su versión él dice para darle vista a los ciegos y para que el cojo dance. Esta es la unción que promueve, proyecta y publica Jesús en el inicio de su ministerio. Y es la misma unción, el poder del Espíritu Santo que opera a través de estas redes sociales y a través de las ondas etéreas. Es la unción, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que va a operar milagros en este día, Abby. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu y la misma unción que puedes tener en tu casa en este día. Sin embargo, ¿qué hacer ante la inminencia de una muerte? ¿Qué hacemos nosotros cuando parece que la muerte nos espera en la calle? ¿Qué hacemos ante un golpe seguro? Mientras me preparaba para este mensaje, recordé a un hombre de quien había leído en las Escrituras, un rey. En Isaías 38, comenzando el versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: vive Jehová. Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Dios, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años más. Qué interesante la decisión que toma el rey Ezequías ante el anuncio de una muerte inminente sobre su vida. ¿Qué hace Ezequías? Ezequías se volvió a la pared y ora. Se vira hacia la pared y ora. Cuando yo leía esta porción de las Escrituras, Abby, recordé el término arrepentimiento, porque es imposible hablar de arrepentimiento sin hablar del término volver, girar o virar. Porque arrepentimiento es precisamente esto. Es virar, es un cambio de dirección, es un cambio de mente, es una decisión de cambiar el rumbo de vida. Ahora, virar o volver no es lo mismo que arrepentimiento, pero arrepentimiento sí es volver y girar. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, que es precisamente el primer mensaje de Jesús cuando sale del desierto, cuando comienza a caminar por Nazaret, su primer mensaje es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El problema es que arrepentimiento fácilmente puede ser confundido por una culpa, por remordimiento o hasta una tristeza ante una realidad que nos hace más conscientes. Es como ese marido que la esposa le dice: si no cambias, quiero divorciarme. Si no cambias, te vas de mi casa. Surge que eventualmente el hombre hace unos cambios, pero si no existe un arrepentimiento genuino, el hombre vuelve a ser quizás ese hombre maltratante o ese hombre que nunca cambió. En nuestra historia nosotros vemos actitudes en Puerto Rico similares. ¿Se acuerdan cuando azotó el huracán María? De pronto
no pensábamos solamente en lo que iban a comer nuestros hijos, sino que estábamos muy conscientes del pan que comería nuestro vecino. Parecía que habíamos cambiado, pero eso no es arrepentimiento. Un plato de arroz acompañado de habichuelas guisadas, de pronto se volvió de mayor valor que un iPhone o un dispositivo. Ahora podíamos escuchar el cantillo de los coquís. Parecía que habíamos cambiado, pero eso no es arrepentimiento. El café colado no sabía igual si no la compartíamos con la viejita que vive más arriba. Los vecinos que nunca se hablaban, ahora se abrazaban y se compartían los aguacates y los plátanos. Parecía que habíamos cambiado, pero esto no es arrepentimiento. Joseph, ¿qué es arrepentimiento? ¿Y por qué la necesidad de arrepentirnos? Número 1, porque este es el mensaje de Jesús. Porque si Billy Graham hoy viviera, Billy Graham llamaría al arrepentimiento, a nacer de nuevo y a volver a la cruz. Si Gigi Ávila estuviese aquí, nos llamaría a todos nosotros los cabezones, como él decía, a arrepentirnos y volvernos a Dios. El apóstol Santiago, inspirado en el Espíritu, nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque si Ezequías se volvió a la pared en humillación pidiendo a Dios unos años más, cuánto más nosotros en el siglo XXI, que la muerte parece acechando en las calles. El profeta Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, la muerte es inminente para todos. Romanos 6:23 nos dice Pablo, también inspirado en el Espíritu: la paga del pecado es muerte. De esto no se salva nadie. Todos tenemos un día de partida. Y esto no es mala noticia. Esto es una verdad eterna, amado. Pero Juan, en primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés, entendía que ya tenía la atención de toda la multitud. Se subió sobre alguna plataforma o silla o mesa y comienza a predicarle a aquel pueblo diciendo: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario el arrepentimiento porque la muerte es inminente. Aquí la pregunta es: ¿qué pasará cuando este corazoncito mío deje de latir? ¿Qué pasará si hoy la muerte me sorprende al salir de los estudios de Nueva Vida? Yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo sé que si hoy la muerte me sorprende, I know where I'm going, I'll fly away. Dice el cántico americano: I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Yo volaré a su presencia. Pero hoy, amigo, en este rato que nos queda, sí hay unción, sí hay manto de alegría, sí hay gozo, sí hay paz. Yo he visto ciegos recibir la vista en África, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Hemos visto pacientes de fibromialgia, de lupus, ser sanados, abandonar su sillón de rueda. Y esto es extraordinario. Una mujer con fibromialgia y ceguera de ambos ojos en el Parque del Cantito de Manatí recibió su sanidad y salió empujando su sillón de rueda fuera del parque. Pero es importante que yo te diga en este día que aún el que se levanta de sillón de rueda
le llega su día. Lázaro, Jesús lo sacó de la tumba, pero Lázaro no vive hoy, porque a Lázaro le llegó el día. Entonces, amado, ¿estamos listos? ¿Estás preparado? Con esto quiero terminar el mensaje en algunos minutos. Pero es importante que entendamos que la noticia sigue en pie. Jesús sana, Jesús salva, Jesús bautiza y Jesús viene pronto. La misma unción que operaba en Jesús cuando caminaba en las calles polvorientas de Jerusalén es la misma unción con el que quiero orar en este día, y es la unción del Espíritu que va a meterse a tu casa en esta hora. La misma unción que operaba Jesús, que aquella mujer afligida porque entendía que su hija estaba poseída por un demonio, se acerca a Jesús pidiendo un milagro. Y todo el que se acerca a Jesús por un milagro, Jesús lo hace. Lo interesante de esta perícopa de la mujer sirofenicia es que ella había discernido que su hija estaba poseída por un demonio. Porque el mundo espiritual es real. La ansiedad se puede calmar con una pastilla. El estrés se puede calmar con una taza de té. El insomnio se puede preparar un ambiente para dormir mejor. Porque para todo existe un alivio temporero de acuerdo a las fuerzas del hombre. Pero bajo la unción y el poder del Espíritu Santo no hay ansiedad, estrés, pánico. No hay demonio, enfermedad ni insomnia que se aguante ni resista a la unción del Espíritu Santo. Y en esta hora yo quiero orar de manera especial. Número 1, por todo aquel que dice: Joseph, yo necesito volverme a Dios. Yo necesito arreglar mis cuentas con el Señor. Porque qué mejor día que ahora, Abby. Segundo, quiero orar por todos aquellos afligidos que pierden el sueño. Aquellos que sienten pánico, que todos los días sienten un ataque cardíaco o un infarto, que todos los días sienten demonios pesados sobre sus vidas. I want to pray for you, porque la misma unción está aquí ahora. Es la unción del Espíritu Santo. Es Jesús de Nazaret que te quiere sanar. Es Jesús de Nazaret que te quiere libertar en esta hora. Los demonios son reales. Los espíritus inmundos son reales. Y si usted y yo juntos lo creemos, los demonios pueden salir de tu casa. Los demonios pueden salir de tus hijos. Y los demonios pueden salir de tu cónyuge. Si usted cree juntamente conmigo, oraremos en un rato. De igual manera quiero orar por todo aquel afligido por una pérdida. Por aquellos que saben que un amigo, un familiar o amigo de amigos han perdido y están en luto. Esto es una verdad que no podemos negar. El luto está donde quiera. Pues quiero orar por los enlutados, por los afligidos, porque hay un manto de alegría y un óleo de gozo, según la unción que proyecta Jesús en Isaías 61 y Lucas 4. Hay un manto de alegría para aquellos que están en tristeza, y hoy yo quiero orar que vuelva la risa a tu casa. Hoy yo quiero orar que vuelva el gozo, que vuelva la danza a tu casa, que vuelva la oración a tu casa, en el nombre de Jesús. Número 3, quiero pedirle a Dios por sanidad física y real, aquí ahora mismo. Quiero creer que toda dolencia, quiero creer que todo pulmón y bronquio en esta hora es tocado por Dios. Nosotros hemos visto milagros durante esta cuarentena. Pulmones sanados, bronquios sanados. El respiro y el aliento del Espíritu Santo se mete a tu cuerpo y te sana en el nombre poderoso de Jesús. Quiero pedir por fortaleza, Abby, porque mucha gente afligida, mucha gente que necesita una palabra y necesita recargar.
Hoy es el día de recargar. Hoy es el día de creerle a Dios. En el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo. Si hoy crees conmigo, no hay nada que perder. Es simple. Solamente tienes que creer. Jesús no lo complicó. Jesús puso la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Por la fe, tú recibes hoy un milagro, cualquiera que sea la necesidad. Jesús lo hace ahora. Por eso, si estás en las redes, puedes ya ir anotando tu petición especial. Nosotros vamos a ir a una pausa y volveremos en un ratito para orar con ustedes. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. Levanta tu voz, levanta tu voz. La unción está obrando en mí. Sí, Señor. La unción está obrando en mí. Dilo. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Ahora di conmigo, me libra de todo dolor. Sí, me libra de todo dolor. Por sus llagas fui sanado. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que fluya su unción sobre ti. Solo levanta tus manos y deja que su unción fluya. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Sí, Señor. Recibimos tu unción, la unción que sana, la unción que liberta, la unción que transforma y restaura. Solo levanta tus manos, mi hermano, y di conmigo: yo recibo de esa unción poderosa. Yo recibo lo que tú tienes para mí hoy. Espíritu Santo, por tu unción, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre.
Evangelista Joseph Varias. Wow, qué presencia tan linda. Aleluya. Hay muchísima gente a través de las redes, a través de Facebook, que están escribiendo su petición delante del Señor. Y yo sé que esa fe dice mucho. Sí, amén. Amén. Esa fe dice mucho. Gloria a Dios. Qué bien. Muchas personas pidiendo por sanidad, pidiendo por su familia. Lo estaré leyendo poco a poco. Sí. Porque son cientos de mensajes que ya nos dejan. Y vamos a abrir el cuadro telefónico, Por favor, sí. para que el público se comunique de inmediato. 787-993-9700. 787-993-9700. Para que de inmediato queremos escucharte. Queremos que tu llamada se escuche, tu voz se escuche, y estaremos haciendo oración, intercesión por tu vida, por tu familia. Así que vamos con esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga. Sí, por favor, baje el volumen de su radio. Todos los que nos llamen, bajen el volumen de su radio para escucharle mejor. Nos escucha perfecto por el teléfono. Nos escucha solamente por el teléfono para que nos haga ruidito acá y le escuchamos y exponga su petición. Adelante, Amén. hermana. Aquí estamos. Dios bendiga, hermano Joseph Vargas y pues todos los que están en la emisora. Y Hermanita, baja el volumen completito de su radio. Bájelo completito para escucharle mejor. Y yo lo único que quiero es confirmar ese mensaje, porque mientras más lloro, más gozo me da el Señor. El gozo de la salvación, que es mi fortaleza. Eso era lo único que yo quería decir. Dios le sigue usando y Dios le siga bendiciendo. Amén. Le abrazamos desde acá. Aleluya. Que el Señor te dé fuerzas como las del búfalo en este día. Qué bueno. Vamos por acá. Buenas tardes. ¿Nos escucha? Hola, buenas tardes. Por sus hijos. Fortaleza. Amén. Fortaleza. Gracias. Amén. Estaremos haciendo oración especial por usted y por toda su familia. Seguimos por acá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Amén. Le escuchamos. Sí. Ay, sí, para que ore por mí. Estaba escuchando el programa, Dios mío, qué cosa linda. Porque ore por mi salud, abrí los brazos con esta canción de oración, que es algo bello, bello. De verdad que sí. Esto me gustaría que ore por mí, por un hijo que tengo en Londres, que yo digo que está poseído por Satanás, porque él hace 12 años que no me habla. A ver si Dios me lo ilumina. 12 años que no hablamos, y estos días le marqué, conseguí el teléfono de él y le marqué. Y no me ha vuelto a llamar jamás, pero no me dijo ni mamá, me dijo mi nombre nada más. Aleluya. Él es su hijo. Mi salud, porque estoy bien mal de la garganta. Me duele la cara vencida. A ver si me ayuda, que mi Dios poderoso me ayude. Yo tengo mucha fe en mi Dios. Mi Dios es grande y poderoso. Y vamos a orar. Que me va a sacar de todo esto con la oración del Todopoderoso. Y vamos a pedirle al Señor de manera especial por su hijo, de manera que sea liberado y que venga el conocimiento de la verdad. Por el momento te digo que vamos a amarlo orando por él. Y en el nombre de Jesús, recibe fuerzas en esta hora, mujer. Fuerzas como las del búfalo en el nombre de Jesús. Levanta tu rostro y resplandece, porque ha venido tu luz, ha venido la luz de Cristo a tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Una oyente a través del Facebook nos pide oración por una prima que está hospitalizada en Capistrano. Así que declaramos En el nombre de Jesús. Yes, amén, amén. Y pedimos en este momento que toda neurona y toda situación mental, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo ordenamos al cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. La misma sangre que salpicó el madero es el mismo vigente en el día de hoy, que tiene poder para sanar a toda persona, aún de condiciones mentales. por acá en el Facebook. Sonia Benítez pide oración por sanidad de su hija Wanda y familia. Y mucha mamá
Mucha mamá pidiendo por sus hijos. ¿Dónde es que pueden llamar, Abby? Sí, se pueden comunicar al 787-993-9700. Tenemos el cuadro lleno por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. El evangelista, ese mensaje parece que lo escribió para mí. Bendito Dios. Parece que lo escribió, Dios le dijo, hacer la cruz, Bendito Dios. hacer la cruz. Y usted, la necesidad que usted tiene hoy es de sanidad, es de liberación. ¿Desea usted reconciliarse con el Señor? Háblame un poco. Yo quiero mi sanidad de mi espalda, de mis piernas, que las tengo bien enfermas. En el nombre de Jesús. Y de mi familia, para mi familia. Amén. Ahora mismo voy a orar por ti. Si puedes ponerte la mano sobre tu cuerpo. Y toda persona afligida en este momento, en el nombre de Jesús, solo ponga la mano sobre su cuerpo si quiere, o levántela, haga un acto de fe y reciba en esta hora el toque del Espíritu Santo. Reciba en esta hora el toque de Jesús. Desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, sé sanada hoy en el nombre de Jesús. Todo azote en tu cuerpo ahora, todo problema ahora mismo en tus huesos, en tus músculos, sea sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Sigo leyendo algunos mensajes. Sanidad espiritual, ansiedad, oración por sus 2 hijos. Otro oyente, audición, su hijo izquierdo. Pastora pendiente de operación. Oh, wow. Sanidad, salvación. Amén. Muchas peticiones. Aquí, oración está deprimida. Su único hijo falleció hace 11 meses. Oh, Jesús. Y esto le suma este tiempo de cuarentena. Es difícil. Sí. Una madre pidiendo. Vamos a orar por ti, mamá. Pidiendo oración. Vamos a orar por ti, que un manto de alegría sea sobre ti, que un manto de paz sobre ti. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ¿cómo voy a tener paz en un momento como este mirando a Jesús? Sabiendo que si Jesús venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre, hay esperanza, Abby, hay esperanza. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes. Hello. Sí, adelante, buenas tardes. Le escuchamos. Seguimos con más. Le escuchamos. Baje por favor el volumen de su radio y nos escucha por el teléfono. Buenas tardes. Yo quiero pedir oración por mí misma, que estoy pasando por un proceso fuertecito de ataques de pánico y ansiedad. Por mi tía, pero en especial me gustaría que clamaran por mí, porque el Señor declaró una palabra sobre mi vida, y por situaciones que pasaron dentro de la misma iglesia, mi fe ha menguado y ya estoy siendo atacada por ese lado, por mi fe, y pues yo sé que no puedo perder la fe, porque sé que Dios es el único que me puede sacar de esta situación. Yes. Y Él es el autor y consumador de esa fe. Él la regala. La fe viene por Él mismo. Él te da la fe. Y yo quiero pedirle a Dios, así como Jesús le pidió a Dios para Pedro, diciendo, Pedro, yo he rogado por ti, que no te falte tu fe. Y yo quiero que sepas, hermana, que Jesús está rogando por ti ahora, que no te falte tu fe. En el nombre de Jesús, que no te falte la fe. El hombre puede fallar, porque el sistema es operado por hombres y mujeres, pero Dios nunca te fallará. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes por acá, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Por acá, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, mire, yo necesito pues oración, para que Dios pues me sane de confusiones, ¿verdad? Tengo un disturbio emocional y pues a veces entro en unos lapsos de confusión, y siempre que le pido al Señor volver a Él, entonces así siempre. Creo que mi relación con Él mejore, ¿no? Cada día más y más. Y si hay liberación, todo lo que Él dijo, alegría, liberación, sanidad física, todo lo que Él
con el joven habló. Y mi Hasta mamá, hoy, en el nombre de Jesús. toma quimioterapia para sanidad. En el nombre de Jesús. Creemos en el poder de Dios para sanar a Abby. Amén. Seguimos con más llamadas. Se pueden comunicar, ya se están comunicando acá a través del WhatsApp 939-210-9263. Nos escriben, nos piden oración por su familia, una oyente desde Venezuela. Están con mucha escasez y por fortaleza. Ahí leo otro mensaje que me han entrado varios en este momento. Oración por restauración de matrimonio de su hija y para yo caminar en el Espíritu Santo que me guíe. Ahí está una oyente pidiendo para que venga a los pies de Cristo. También por acá otra familia pidiendo oración por su familia y matrimonio. Precioso. Estos son los que están entrando a través del WhatsApp 939-210-9263 y tenemos el cuadro lleno por acá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Hello. Sí. ¿Me oye? Sí, estás al aire. Buenas tardes. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. Tuve una experiencia mientras el Señor hablaba, ¿verdad, pastor? Bien grande aquí en mi hogar, porque estoy pidiendo mucha paz y por mis hijos. Y hasta el momento, pues, Dios me ha oído. Y cuando él estaba hablando, el pastor, pues sentí esa presencia que él dijo que tenemos que tener en nuestros hogares, ¿verdad? Aleluya. Pido por mis hijos y pido por toda mi familia. Sí, amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en tu casa. Recíbelo en la cocina, recíbelo en la recámara. Hay unción, hay manto de alegría. Hay óleo de gozo en esta hora, Abby. Otra llamada, buenas tardes. Le escuchamos por acá. Buenas tardes. Adelante. Amén. Dios bendiga mucho. Les pido oración por mi familia, por sanidad espiritual y física, de muchos enfermos. Por mi hijo Amaury Pantoja, por liberación y sanidad, salud, porque está hace muchos años con espíritus malignos, pero yo le creo a mi Señor Jesús, porque siempre mi confianza está puesta en Él. Yes. Y por mí también, por salud, porque llevo como 2 semanas con mareos y desbalance y el dolor de espalda insoportable, para que también puedan integrarme en la oración y por Puerto Rico y el mundo entero, sanidad espiritual para todo el mundo también. Amén. En el nombre de Jesús voy a orar, vamos a orar por esto. Quiero también decir, si hay alguno que hoy quiere tomar la decisión, que hoy dice, hoy yo quiero que Jesús entre a mi casa, hoy yo quiero el perdón de mis pecados, yo me arrepiento, quiero un cambio en mi vida, quiero que nos llames al 993-9700. 993-9700. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes, por acá le escuchamos. Buenas tardes. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Dios les bendiga, muchas bendiciones por ese mensaje tan hermoso que llegó a mi vida bien profundo. Tengo una petición, mi nombre es Violeta de Añasco. Tengo para que me pongan en oración al nene de mi sobrina que lo operaron en San Juan ayer de un tumor cerebral, solamente lleva 1 añito. Y para mi nieta Jaymar, que le van a hacer unos estudios el jueves de los huesos en Bayamón. Amén. Gracias, que Dios me los bendiga. Amén. Amén, amén. Nos unimos a su fe creyendo que no hay enfermedad en esos huesos. Que no hay enfermedad en esos huesos. Que no hay enfermedad en esas células en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con usted. Seguimos orando y recibiendo su llamada, intercediendo por usted. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, yo pido oración por una amiga querida que entra y sale del hospital y ella es un ser muy especial, por favor. Pedimos a Dios ángeles. Amén. Ángeles guerreros, ángeles defensores. Pedimos a Dios ángeles con asignación especial para esta paciente en ese hospital. Y todos los amigos que tienen familiares y amigos hospitalizados.
Pedimos a Dios, número uno, por las enfermeras, por los doctores, los capellanes, los ministros que tienen entrada allí. Que los use Dios con Espíritu Santo y fuego, con gracia. Que Dios envíe ángeles de igual manera. En el nombre de Jesús, y pedimos pronta recuperación. Hay una hija que está pidiendo oración intensa por su madre que está en depresión. Oh, Jesús. Dice que perdió un sobrino al que crió y está bien deprimida, no duerme, está bien nerviosa. Ya. Declaramos bendición. Se llama Blanca. Blanca, bendito Dios. Sí, amén. Vamos a creer por esta oración cuando nosotros oremos. Por cierto, Abby, te voy a pedir ese cue para cuando hagamos esa oración. Perfecto. Entonces, pero sí, vamos a creerle a Dios que la depresión se va. En el nombre de Jesús. Hasta hoy, en el nombre de Jesús. El cuadro sigue lleno, los mensajes siguen fluyendo. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Te voy a dar una anécdota ahora que me ha pasado en el banco. Estaba en el servicarro y a la fila pues me pongo a oír el culto. Cuando llego que voy a la ventanilla, sigo oyendo el culto, pero que me dio como que me fui del mundo. Y yo sentía que me decían buenas tardes, abra la puerta, y él es guardia. ¿Qué le pasa? Y dice, no, estoy con mi Dios. Y era que me fui. Precioso. Oración por mí. Sí, y la oración la cogí ahorita porque la estaban dando para la señora que pedía la salud, también para mí. Amén. Los amo. Desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Hay aceite de sanidad para ti en el nombre de Jesús. Seguimos con la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes por acá. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén, adelante. Amén. Muchas gracias le quiero dar por esta emisora. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a este varón. Yo que necesito la oración. Yo soy sobreviviente de cáncer, el Señor me sanó, pero después de eso ha sido una batalla, y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que ya se acabó, porque Dios está conmigo. Aleluya, recibe las fuerzas en este día, recibe las fuerzas en este día como nunca, hermana. En el nombre de Jesús te cubra el Señor, te libre del mal, camine Dios delante de ti siempre, en el nombre de Jesús. Pido una fuerza sobrenatural en tus huesos, en tus músculos, que quedes revitalizada, rejuvenecida hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos a dar paso con más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Adelante, amén, le escuchamos. Estoy llamando para pedir oración por mí. Estoy atravesando una situación con mi pareja. Y se supone que hoy él me iba a llamar para pues darme una respuesta. Hasta el momento no he recibido la llamada y he estado todo el día con mucha ansiedad. Y recién me acabo de parar en el puesto porque voy camino a mi trabajo a echar gasolina. Y el muchacho de al lado, uno no debe decir las obras, pero me ha pedido que lo ayudara en algo. Y andaba con su carro, con un coche de bebé. Y a veces me siento mal porque le estoy pidiendo a papá Dios pues por mi relación, y hay personas que tienen necesidades más grandes. Precioso Dios, pero un manto de paz sobre ti en esta hora. Pido al Señor un manto de paz sobre ti ahora. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz que cuando Jesús, después de resucitado, entró en aquel aposento y le dice, paz a vosotros, recibe paz en esta hora. Recibe paz en esta hora, porque el más importante está ahí contigo en ese vehículo ahora mismo, y Él te consuela, y Él mismo diseñó un propósito contigo, y el propósito de Dios lo vas a ver en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Wow, gloria a Dios. Seguimos con más llamadas, tenemos el cuadro lleno. Con nosotros el evangelista Joseph Vargas,
trayendo esta palabra tan linda de bendición. Las redes están impresionantes, siguen fluyendo los mensajes a través del WhatsApp también, 939-210-9263. Pide oración por fortaleza, la pérdida de su padre, porque su hermana acepte al Señor también, y por economía. Sí, amén. Situación económica, piden oración. Otro pide oración por sanidad, fortaleza a su cuñada paciente de cáncer. Oh, Jesús. Ansiedad, depresión, son muchas llamadas. Vamos con otra a través del cuadro telefónico. Buenas, le escuchamos. Hello, adelante. Sí, hello. Sí, adelante. Sí, adelante por reconciliación. Qué lindo. ¿Cómo? Qué lindo, precioso. ¿Cuál es el nombre suyo? Jorge Martínez. Y que me han amenazado de muerte por una de esto, ¿cómo es? Por falda o mujeres que no tiene. Yo no he estado con esa mujer ni nada de eso, pero para que oren por eso, por favor. Amén. Jorge, yo te voy a pedir que estés ahí un minuto más y que repitas esta oración simple conmigo. Yo te voy a guiar en una oración donde vas a reconocer el señorío de Jesús en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Amén, amén. Repite conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Hijo de Dios. Y quiero que seas el Señor de mi vida. Y quiero que seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y libértame hoy. Y libértame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre, ahora mismo te pido por Jorge, toda cadena se caiga en esta hora, toda maldición quede revocada, toda condenación no tiene parte con él, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, guárdalo, protégelo de acuerdo a tu propósito en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Jorge, te llamo a tu propósito. In the name of Jesus. Por favor, Jorge, sigue orando. Cultiva esta relación con Dios. Cuando se acabe esto de la pandemia, busca una iglesia para que busques al Señor. Pastor Joseph, vamos a entrar a 2 llamadas más para entrar al segmento de oración especial por todas las llamadas. Algo lindo y maravilloso que también a través de las redes, el Facebook, otros oyentes también están bendiciendo a esas personas que llaman, dejando su mensaje y haciendo oración especial. Esto es una cadena, Buenas tardes por acá, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, baja el volumen de su radio completito para escucharle mejor acá. Déjame a otro lado, por favor. Sí, por favor. Queremos escucharle. Dios le bendiga. Amén. Adelante. Mi nombre es la señora Pizarro de Bobaja. No quisiera que esto saliera al aire, pero a veces uno tiene que buscar otra alternativa. Es que quiero pedir oración por mi hijo Ángel Mejía. Ángel. El niño me tiene a mí el corazón destrozado. Porque está pegando con su papá hace 5 años, postrado en cama. Pero mi nene, pues, cree en Dios para su manera. Y él está como rebelde y furioso porque no tiene quien ayude a sus papás ahora mismo en la tormenta de María, pues ellos sufrieron y no lo ayudaron. Entonces, pues están necesitando una planta. Ahora mismo la casita lo que tiene son 2 cuartos y me gustaría que orara mucho por él y por su papá, a ver si llega a los pies del Señor. Amén. Porque él está bien reacio y está padeciendo de depresión, porque solo bregando con su papá no es fácil. Y a ver si alguien le podía, he llamado pero nadie lo ha hecho caso y no quiero que él lo sepa, pero para ver si a él le pueden suplir por una planta, porque de verdad que la está necesitando. Hizo un cuarto pequeñito, quedaron en ir a arreglarle los screens para un aire acondicionado, porque no habla ni camina, pero no se encontraba nadie, y me gustaría pues que en eso pues a ver si alguien podía ayudarlo. Amén. Si nos puede llamar en 10 minutos cuando salgamos del aire para entonces tomar su información y poderle canalizar alguna ayuda. ¿Está bien? Manténgase por ahí conectada con nosotros y en 10 minutos
nos puede llamar otra vez. Vamos a hacer la oración. ¿Sí? Amén. Vamos a entrar a la oración y muchas personas se han comunicado con nosotros a través del Facebook, el WhatsApp. Nos siguen dejando mensajes y estaremos contestándoles ya prontito. Padre, ahora mismo me pongo de acuerdo con la mamá que pide sanidad, que pide alivio, Señor, que pide milagros, Dios eterno, para sus hijos y sus familias. Tu palabra dice, Señor, aquel hombre le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo estoy creyendo por la salvación de los hijos y los nietos de aquellas que interceden y hoy se ponen de acuerdo con nosotros por la salvación de sus hijos. Pido de manera especial, Señor, que toda enfermedad, condición o ataque a la mente ahora mismo quede disipado en el nombre de Jesús. Que haya alivio en la mente, que haya paz en esta hora en la mente en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen diagnósticos, aquellos que están afligidos con una condición en sus cuerpos, en sus huesos, sus músculos, en algún órgano, en el nombre de Jesús pido sanidad divina. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, pedimos sanidad divina total sobre tu vida en el nombre de Jesús. Creo haber escuchado una persona que no oye. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, problemas de audición, problemas de visión, ahora mismo recibe el toque de Dios. Problemas de riñones, de páncreas, ahora mismo pido páncreas nuevas. Pido riñones nuevos, pulmones nuevos, bronquios, sean sanados en el nombre de Jesús. Ovario, ponte en tu lugar. Matriz, sé sano ahora. Útero, sé sano ahora en el nombre poderoso de Jesús. Pido corazón nuevo. Reprendo la arritmia, la taquicardia, el soplo, queda reprendido en este instante. Pon tu mano y sana en el nombre de Jesús. Vamos, recibe tu milagro ahí, donde quiera que tú estés. Recibe el toque de Dios, la unción. Así como esta señora recibe el toque de Dios en su vehículo, recibe en tu casa en el nombre de Jesús. Hay un manto de alegría para tu hogar. Hay un óleo de gozo para tu matrimonio y para tus hijos. Recíbelo en el nombre de Jesús. La bendición del Altísimo sea sobre ti. Recibe alivio en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo ataque de las tinieblas ahora mismo, todo demonio en tu casa que atormenta tu mente, que atormenta tu corazón, en esta hora retroceda y sea echado al abismo en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos te está tocando en esta hora. Te sana en el nombre de Jesús. Que recibas la bendición de Dios en esta hora. Como empecé, te digo, te bendiga Jehová en tu entrada y en tu salida. De día y de noche sé bendito en el campo y en la ciudad. Bendiga a Dios tu canasta y tu alteza de amasar. Te ponga Dios siempre arriba y nunca te ponga abajo. Te haga cabeza y no te haga cola. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile conmigo, yo recibo. Poderoso tiempo especial de bendición para tu vida. Buenas noticias para ti. Gracias, evangelista Joseph Vargas, por este tiempo tan especial, tan maravilloso. Gracias al Señor, gracias Javi y gracias a la gerencia, a todos un fuerte abrazo y a la audiencia. I love you guys. En las redes está el ministerio también. Sí, me consigue en Facebook como Joseph Vargas, también en YouTube. Ahí empezamos también como Joseph Vargas, nos pueden buscar. Ahí están todos los videos de campañas cruzadas, todo lo que ha pasado a través del ministerio. India, África, Colombia, Ecuador, ahí están las cruzadas que estamos haciendo alrededor del mundo. Qué bueno, qué bendición tenerle y gracias por este tiempo. Bendito Dios. Seguimos, señoras y señores. Esto es el culto del mediodía. Mañana regresamos. Mañana tenemos una invitada especial que conocen muy bien. Claudina Brin. Claudina Brin. La pastora Claudina Brin, amada salmista, estará compartiendo con nosotros una palabra especial de bendición al mediodía, echando la red, el culto del mediodía. La unción está obrando en mí. La unción está